Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos como cada semana a este show en donde lo que buscamos es simplemente potenciar conocimientos en todos y cada uno de nosotros. Bienvenidos a los Go Labs. Este es tal vez una de las series más importantes que venimos haciendo con Consultor Go. Ya estamos en nuestro cuarto episodio en donde quisimos empezar a validar de alguna u otra manera pues cómo y cuál es el comportamiento del compliance a nivel de Latinoamérica, pero también porque Go Labs es una estrategia en donde todos nosotros lo que hacemos es venir a compartir conocimientos, donde venimos a aprender entre todos y sobre todo porque no nos creemos con la verdad absoluta ni más faltaba, sino simplemente queremos venir a compartir con todos ustedes al estilo Consultor Go de cómo entendemos y aprendemos de un montón de temas que son muy importantes para quienes estamos en la industria de la estandarización, en la industria de la prevención, en la industria de los controles, en la industria de los programas de seguridad a nivel internacional. Entonces, si es tu primera vez en estos Go Labs, te invito a que por aquí arribita te va a aparecer en cualquier momento los links de los Go Labs anteriores, obviamente ya estando en el episodio 4, para que tú puedas ver el 3, el 2, el 1 y veas esta serie. Como le hemos dicho, todos los que logremos estar en todos los capítulos que vamos a tener en esta serie van a obtener un pequeño certificado que los va a acreditar como que ustedes cumplieron los fundamentos básicos del compliance a nivel Latinoamérica. ¿Listo? Entonces espero que les guste el show de hoy y pues nada, nos vamos con todos los poderes. ¿Listo? Traíamos y veníamos hablando desde la serie pasada, de los episodios pasados, pues literalmente cómo o qué era el compliance en Latinoamérica, cómo todo esto empezaba a tener una fuerza bastante importante dentro de cualquier organización, independiente a lo que se dedique esta organización, sea una fábrica de servicios o sea una fábrica de productos. Pero por sobre todo porque estamos validando de alguna manera que el compliance o el cumplimiento dentro de los procesos pues va muchísimo más allá a simplemente darle el cumplimiento a un oficio que saca alguna entidad de control o simplemente a una ley, a una reglamentación y demás, sino que literalmente el compliance, el cumplimiento dentro de las organizaciones, lo que nos ayudaba era a ser más competitivos, más productivos y muy probablemente dentro del rol que cada uno ocupe acá como líder OEA, como oficial de cumplimiento, como líder de sistemas de gestión, como gestor de riesgos, independiente de todo esto, el compliance lo que literalmente nos ayuda era conectar un montón de puntos que de alguna u otra manera vuelven más eficaces cada uno de los procesos en los que estamos dentro de una empresa. Como te decía ahorita, independiente del rol que tú ocupes en la empresa, pero también independiente del core de negocio en el que tu negocio esté. El rol del oficial de cumplimiento es tan importante porque de alguna u otra manera los oficiales de cumplimiento dentro de las organizaciones tenemos que garantizar aspectos relacionados a la seguridad, a la facilitación y a la confianza. Y como en muchos episodios lo hemos explicado, la seguridad tiene que orientarse a que de alguna u otra manera implementamos controles, buenas prácticas, protocolos, literalmente que están estandarizados o que probablemente están a través de requisitos o de normatividad o de artículos que de alguna u otra manera los llevamos a las organizaciones. Y eso automáticamente hace que yo empiece a establecer un anillo de seguridad en una organización. Cuando hablamos de la facilitación y sobre todo desde ese rol de oficial de cumplimiento, es que cualquier proceso, cualquier protocolo, cualquier buena práctica que tú implementes debe facilitar los procesos en la empresa, no los debería entorpecer, no los debería de alguna u otra manera limitar, ¿cierto? Entonces mire que aquí empezamos nosotros como oficiales de cumplimiento a tener algo muy importante y es el nivel de relacionamiento que vamos a tener con los demás procesos. Porque de alguna u otra manera, si yo tengo que validar que exista un protocolo, un procedimiento para X o Y actividad, pues obviamente ese X o Y actividad va a tener que llevar ese listado de protocolos o de buenas prácticas. Pero por otro lado, el líder del proceso, quien ejecuta la actividad, pues de alguna u otra manera tiene que cumplir con cada una de los objetivos o de las actividades que tienen que hacer de la manera más rápida, eficiente,
sin enredarse y demás. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que buscar que haya un match bien importante. ¿Por qué? Pues porque de alguna u otra manera tenemos que tener ese cumplimiento, y ese oficial de cumplimiento está para validar que todo se haga o que se haga lo correcto, pero que también los procesos sean eficientes y hagan las cosas con el nivel de calidad más importante. Hacerlo bien es lo correcto, y hacerlo bien es hacer calidad, hacerlo bien es hacer seguridad, hacerlo bien es que yo pueda proyectar una muy buena gestión de riesgos en cualquier organización. Y finalmente, para todos los que estamos acá, independiente del rol que ocupemos, pues la confianza. Nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos que hacer que nuestras buenas prácticas, que son seguras y que son facilitadoras, van a generarle confianza a nuestros stakeholders, a los asociados de negocio, a los proveedores, a los clientes, a los entes gubernamentales, a los entes de control, a la sociedad, a las familias, al barrio, al gobierno, a todos los lugares donde muy probablemente nosotros estemos ungiendo y desarrollando estas buenas prácticas. Y esto de alguna manera empieza a fortalecer la cadena de suministros de cualquier organización. Bien, entonces empecemos a validar un poco qué es entonces, qué es un oficial de cumplimiento realmente. Y de hecho, porque se empezó a poner, comillas, de moda a nivel local, sobre todo aquí en Colombia, empezó a tener una fuerza bastante ahorita en Chile, en México, en Perú, en toda Latinoamérica ya se está hablando del oficial de cumplimiento. Y de alguna u otra manera, desde ese compliance, desde ese compliance officer que en muchas organizaciones se está validando, donde es un profesional literalmente que es clave para poder lograr ayudarle a una organización a proteger en su filosofía y en su espíritu fundamental la integridad de la legalidad y la integridad de la ética de cualquier organización. Y ojo, porque probablemente muchos de nosotros vamos a decir, bueno, espera un momentico, porque entonces el oficial de cumplimiento, pues, que es el abogado que dice que así se debe hacer, o es el que está validando que todo se cumpla en la legalidad, o que está validando que el código de ética funcione dentro de la organización. Pues miren que es más allá de eso, porque de alguna manera el oficial de cumplimiento tiene un nivel de integralidad de procesos tremendo. De hecho, el líder OEA, el oficial de cumplimiento, los líderes de los sistemas integrados de gestión dentro de las organizaciones, quienes hacemos gestión de riesgos, tenemos un perfil bastante particular, porque es un perfil en donde debemos, digamos que conocer de un montón de procesos, de un montón de buenas prácticas que vienen derivadas de otras buenas prácticas, para literalmente saber cómo integramos, y como lo digo acá, de manera integral la legalidad y muy probablemente la ética de cualquier organización. Entonces el oficial de cumplimiento empieza a pararse duro en términos de unos verbos en infinitivo que literalmente se transforman en acciones. Su función principal empieza a ser el de poder diseñar, implementar, supervisar, analizar, gestionar todos y cada uno de esos sistemas, de esos procesos que de alguna manera están asegurando el cumplimiento de la legalidad, de las leyes, de las regulaciones, de las normas éticas, de las políticas internas que de alguna u otra manera estamos aplicando en una organización. Y por eso en las empresas nosotros recomendamos y les decimos a todos nuestros estudiantes que se están formando como oficiales de cumplimiento, o quienes se están formando literalmente en todo este tipo de habilidades, pues de alguna u otra manera que esto es un rol y una responsabilidad demasiado importante. Y es un rol y una responsabilidad donde literalmente ese profesional, el quien está ungiendo como oficial de cumplimiento, está certificando. Escuchen, equipo, está certificando que todos y cada uno de los procesos están cumpliendo con la legalidad, con la regulación, con la ética y con un montón de protocolos y procesos que en el día a día se están desarrollando. Entonces, démonos cuenta que sí, ese oficial de cumplimiento de alguna u otra manera está actuando como ese garante del comportamiento responsable y ético de los procesos, de las personas, y en donde obviamente lo que nosotros estamos buscando es que pueda haber un nivel de prevención en caer en riesgos a nivel reputacional, a nivel de contagio, a nivel financiero, a nivel legal,
a nivel de un montón de procesos que literalmente la organización pueda llegar a tener en todos y cada una de las actividades que desarrolla. Entonces, de alguna u otra manera, ese oficial de cumplimiento garantiza que todo este comportamiento de los procesos de las personas, de alguna u otra manera, se alineen hacia esas buenas prácticas que tal vez tú y yo estamos aprendiendo en un montón de entrenamientos que vamos validando. Pero adicional a eso, también se convierte, y aquí es donde probablemente puede que estés de acuerdo o no, pero tienes que evaluarlo muy bien, nos volvemos en esos mentores, nos volvemos en esos formadores, nos volvemos en esos entrenadores de muchas de las personas que estamos dentro de la organización para fomentar la cultura del cumplimiento dentro de esa empresa. Entonces, de alguna manera, mira que más allá de estar allá pendiente de que el requisito se cumple así, que te desviaste, que miras indicador, si no pasa, no pasa, etcétera, es también nosotros cuáles son esas estrategias que estamos utilizando para ir a mentorear a los equipos. Cuáles estrategias literalmente estamos desarrollando para ir a hacer y formar literalmente líderes que implementen la cultura del cumplimiento. ¿Sí? De alguna u otra manera, como yo, digamos que como hemos venido haciéndolo dentro de todos los episodios, hacerlo bien es lo correcto. Y cuando tú lo haces bien y es lo correcto y poder transmitir ese mensaje a los demás, no es cosa fácil. Y menos por el contexto que tiene Latinoamérica, donde no hacer la fila está bien, donde hay verbos o frases en Latinoamérica donde dicen que el vivo vive del bobo, que hay que ser abeja, que es que tienes que tener la malicia indígena, todo este tipo de mitos o de palabras que se utilizan y en donde esto automáticamente lo que lleva es al incumplimiento hasta la misma legalidad natural que existe en las organizaciones, hasta en el status quo en el que estamos todos, ¿cierto? Entonces ahí es donde literalmente el rol del oficial de cumplimiento, más allá que tú seas el crack en conocer la normatividad X, la normatividad Y, la gestión de riesgos y un montón de cosas, también tú tienes que fortalecer esas habilidades que te van a permitir permear la organización en esa promoción de esa cultura y del cumplimiento dentro de una empresa. Entonces el rol del oficial de cumplimiento toma probablemente uno de los caminos más rudos que tiene que ser porque es casi que llevar y promover cultura dentro de muchos procesos para poder hacer que se cumpla. Y esto probablemente se ha orientado hacia un par de características que tienen los oficiales de cumplimiento. Y acá de pronto estamos tomando un poco de la normatividad nacional, en donde un oficial de cumplimiento debe tener un cargo muy probablemente en un segundo nivel dentro de la organización, con poder de decisión, con poder de comunicación ante una alta dirección, una junta directiva y poderle reportar a quien corresponda. Para el caso de Colombia, reportarle a la UIAF o a alguna superintendencia, es decir, que tiene que tener una característica de jerarquía, estar certificado y de alguna u otra manera con competencias y conocimiento en cualquier buena práctica de prevención, dependiendo del alcance que tú le vayas a dar. En CIPLAB, en SARLAB, en SAGILAB, en SAR, en todas las probablemente buenas prácticas de prevención que existen a nivel Latinoamérica, pero por sobre todo ese conocimiento, también fortalecerlo en la mitigación de la gestión de los riesgos. El nivel de independencia que debe tener un oficial de cumplimiento es bastante importante, porque literalmente no puede pertenecer o ser parte de organismos de control dentro de la organización en donde literalmente haya un ligamiento muy, digamos que de gestión o de procesos. De hecho, cuando leíamos el artículo que muy amablemente compliance.com nos validaba, entendíamos que literalmente probablemente el rol del oficial de cumplimiento tiene un nivel de independencia bastante importante y hasta en la misma toma de decisiones para que no vaya a ser influenciado por absolutamente nadie. Paréntesis. Y sé que tú estás diciendo, wow, Leo, pero es que eso es complicado, es que en la empresa está difícil conseguirlo, es que si lo contrato afuera eso es muy caro, es que mira lo que está pasando, etcétera, todo lo que tú quieras decir. Pero desde mi punto de vista, yo pienso que lo que nosotros tenemos que hacer es validar cómo hacemos nosotros estratégicamente y diseñamos esas buenas prácticas de prevención
para que ese oficial de cumplimiento literalmente pueda surfear tranquilamente en el cumplimiento, digamos que de las especificaciones que tal vez una normatividad o cualquier tipo de requisito nos exige para que ese oficial de cumplimiento cumpla con todas y cada una de estas características. ¿Listo? Y finalmente, pues esas relaciones que tiene al interior de la organización, donde pues obviamente tendrá que formar parte en muchas ocasiones de la estructura orgánica de la empresa, en algunas ocasiones de la nómina, en otras ocasiones no necesariamente, pero de alguna u otra manera que nos permita tener ese poder y esa autoridad en buenos términos para poder tomar decisiones y tener unas características bastante estructuradas dentro de todo el proceso que queremos. ¿Listo? Hay unos requisitos mínimos que de manera general empezamos a recopilar que deberían tener los oficiales de cumplimiento. Lo primero, y por ejemplo para el caso Colombia, y revisan el país donde estás, cuál debería ser la regulación. Algunas personas me han dicho, Leo, ¿es verdad que podemos tener oficiales de cumplimiento a nivel internacional? Es decir, que pueda ser un oficial de cumplimiento en varios países con legislación diferente y demás. Y la respuesta es sí. Mientras tú tengas las competencias verticales y transversales que son necesarias, por supuesto que lo puedes hacer. Una competencia vertical es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, donde tú quieras, literalmente la misma. La misma en el sentido del espíritu, de la filosofía que tiene la gestión de riesgos. Pero esas competencias transversales, pues muy probablemente se van a basar en el tipo de stakeholders con los que nosotros negociamos, en el tipo y niveles de contratación que se tienen, en el tipo y control o en los reguladores que existan en varios de estos países. Y muy probablemente, pues ahí nosotros vamos a poder tener habilidades o skills que nos permitan de alguna u otra manera que esos oficiales de cumplimiento que están entrenados, certificados a nivel internacional, pues por supuesto que tengan algo, digamos que en términos de competencias que les permita ejecutarlo en muchas organizaciones. La experiencia va a ser muy importante. Y tal vez muchos dicen, oiga, sí, ¿cómo la construyo? Pues tienes que empezarla a construir, buscar roles dentro de la organización que aunque no seas el oficial de cumplimiento, muy probablemente tú puedas ser un asistente, un analista de riesgos de cumplimiento, probablemente ser un gestor de riesgos, etcétera. Ya por ahí ustedes van en la plataforma y tenemos un montón de cursos que les permite a ustedes empezar a validar esas competencias para que de alguna u otra manera podamos desarrollarlos dentro de la organización. Bien, hay oficiales de cumplimiento que pueden trabajar en muchas empresas porque trabajan de manera independiente, porque trabajan para una empresa que presta este tipo de servicios. Es muy importante que el oficial de cumplimiento no se va a sofocar con empresas primero, así que en algunos requisitos mencionan que tú podrías tener hasta máximo 10 empresas controlando como oficial de cumplimiento. Yo te diría que a menos de que estés súper organizado, a menos de que entiendas claramente cómo se desarrollan todos estos controles, pues las tengas. De lo contrario, pues revisa muy bien para que no vayas de pronto a caer en una imprecisión y sobre todo porque el rol del oficial de cumplimiento tiene unas características que literalmente en términos de control son muy importantes. Por supuesto, un oficial de cumplimiento no debe estar vinculado en términos de investigaciones por actividades ilícitas relacionadas al lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno, todo este tipo de cosas, porque de alguna u otra manera, pues, no se miraría dentro del concepto ético que de alguna u otra manera tendría ese oficial de cumplimiento, no tendría, digamos, que el carácter responsable y ético para darle mirada a una organización, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No actuar como revisor fiscal en una empresa, pues obviamente no puedo ser juez y parte, y mucho menos en procesos financieros dentro de una organización. Y para muchos roles se recomienda muchísimo que ojalá sea profesional, que tenga una carrera universitaria encima, que le permita haber desarrollado unas habilidades adicionales para poder ungir dentro de una organización como oficial de cumplimiento. Pero de alguna u otra manera, todo esto se fortalece validando cómo tú vas a desarrollar esos conocimientos. Te invitamos a que vayas a nuestra plataforma y ahí vas a encontrar unas rutas muy interesantes
de cómo poder potenciar tus conocimientos como un oficial de cumplimiento a nivel Latinoamérica. Bien, la gran pregunta de muchas empresas, oiga, ¿es obligatorio tener un oficial de cumplimiento? Eso va a depender porque a partir de una fecha específica, muy probablemente empieza a validarse que el oficial de cumplimiento dentro de las organizaciones, sobre todo en los sectores reales, ¿cierto? No solo en el sector financiero, pues ya empieza a ser una obligación, de hecho empieza a ser un compromiso, de hecho empieza a ser parte de la responsabilidad que la organización tiene en el tener un oficial de cumplimiento. ¿Para qué? Para que de alguna u otra manera ayude a todos estos procesos de SAGRILAB, de SARLA, de CIPLA, etcétera, para que empecemos a validar el cumplimiento de un par de requisitos naturales que se dan por cada una de las actividades comerciales que ejercen las empresas. Ejemplo, las inmobiliarias, las comercializadoras de piedras preciosas, el sector jurídico, los servicios contables, la construcción, entre otros, las empresas de activos virtuales. Entonces, miren que de alguna manera tenemos que empezar a validarlo y probablemente también para aquellas empresas que empiezan a tener unos ingresos anuales con un par de números que literalmente ya tienen que empezarle a dar un control y una mirada diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el rol del oficial de cumplimiento tiene un montón de verticales y variables que nosotros tenemos que seguir potenciando y validando dentro de cada uno de los procesos que muy probablemente dentro de las organizaciones desarrollamos. Un oficial de cumplimiento tiene unas funciones muy propias y muy probablemente, como yo te decía hace un rato, dentro de esas funciones del oficial de cumplimiento, en el diseño, en la estructura de poder diseñar ese sistema, esa estructura de gestión de cumplimiento, pues es muy importante. Por eso debe desarrollar un par de habilidades a nivel de organización, tal vez de sistemas de gestión, tal vez del desarrollo de cómo formular una política, de tal vez cómo estructurar una matriz de riesgos, entre otras habilidades que son muy naturales dentro de la organización. El poder desarrollar habilidades para poder tener una supervisión en el cumplimiento de las regulaciones aplicables que tienen los oficiales de cumplimiento. El poder reportar y comunicar sobre el estado del cumplimiento de cualquier novedad o incumplimiento que se presente en cualquier organización. Poder identificar, evaluar, mitigar riesgos, tener habilidades de entrenamiento, de orientación a todo el personal dentro de una organización para que se fomente la cultura y el cumplimiento dentro de todos estos procesos. Y por supuesto, mantenerse actualizado sobre leyes, regulaciones vigentes, entre otras. Entonces, date cuenta que el rol del oficial de cumplimiento es muy importante dentro de todo esto. No el oficial de cumplimiento tiene que nombrarse a la deriva. Un oficial de cumplimiento tiene que seguir desarrollando muchas de sus habilidades. No es simplemente que en el acta oficial de la empresa esté yo ahí montado y ya, y que yo me haya bajado un manual cualquiera de prevención y ajustarlo a lo que la empresa o el contexto que tenga, y que yo haya validado cualquier tipo de matriz de riesgos. No, esto tiene un montón de temas que muy probablemente creo yo que Colombia, Latinoamérica, tiene un potencial muy chévere para poder formar y fortalecer, digamos que este tipo de roles dentro de muchas de las organizaciones que actualmente ustedes, digamos que dirigen, a las que pertenecen y muy probablemente para, si tú que me estás viendo en este momento haces parte de ese equipo de cumplimiento, de compliance de la empresa, pues como también podemos seguir fortaleciendo todas y cada una de estas habilidades. ¿Listo? Y hablando de habilidades, Compliance nos hace una recomendación de habilidades que deberían tener literalmente los oficiales de cumplimiento en el manejo de asuntos confidenciales e información sensible, la comunicación asertiva en todo el personal, como ese símbolo literalmente de liderazgo que se puede ejecutar dentro de la organización, la honestidad, la transparencia, digamos que valide y que rechace toda conducta ilegal y fraudulenta, ejercer ese liderazgo y ser ese funcionario que de alguna u otra manera es el modelo de esos principios y de esos valores éticos. Entonces, si tú te das cuenta, como oficial de cumplimiento, son un montón de habilidades las que tenemos que fortalecer. Como te dije, no es simplemente lo que dice un acta,
sino literalmente en el día a día seguirlas fortaleciendo, seguirlas potenciando, ¿sí? Porque literalmente tú vas a llegar, tú como profesional, muy probablemente vas a tener que operar en un montón de sectores donde necesitan oficiales de cumplimiento, en el sector financiero, en el sector de inmobiliario, en el sector energético, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector del comercio internacional, en el sector público, literalmente en donde muy probablemente todas estas habilidades se pueden potenciar aún más. Y ahí es donde muy probablemente muchos de nosotros pues vamos a tener una oportunidad muy interesante de poder mejorar y potenciar cada uno de estos procesos. ¿Qué desafíos entonces enfrentamos en el día a día los oficiales de cumplimiento? Quisimos traer un momento el contexto de Colombia porque es el modelo más replicable a nivel de Latinoamérica. Y aquí dentro de todo el modelo, probablemente lo que nosotros tenemos que validar es que siempre tenemos que estar en un contexto de conocimiento muy poderoso desde el marco legal y desde el marco normativo. La legislación es amplia, es compleja, está cambiando a cada rato. Entonces toca estar actualizándonos para que evitemos incumplimientos, ¿sí? Entonces, literalmente hay que entender la ignorancia de la ley no exime del cumplimiento y la universidad del texto que trajimos de la Universidad de Cataluña no lo menciona, que literalmente tenemos que estar al día con todo ese marco legal. Garantizar un nivel de independencia total, donde se debe actuar con independencia, con un nivel de objetividad certero, sin tener que recibir presiones o intereses de absolutamente nadie, ¿ya? Ni siquiera de la alta dirección o de otras áreas. Por eso es importante de pararnos duro frente a los procesos para que literalmente nosotros podamos validar que hay una independencia total dentro de todos y cada uno de estos procesos. Lograr el compromiso de todos los empleados de la organización. Reto que yo sé que es difícil para muchos, porque todos están en su día a día y buscar la colaboración de todos los colaboradores para crear esa cultura del cumplimiento es ruda. La cultura del compromiso dentro de la organización es muy compleja por la misma cultura latinoamericana, pero ahí es donde yo te invito a que tú como oficial de cumplimiento hagas la diferencia. Sé tú el diferente dentro de la empresa. Hacer lo correcto está bien, actúa y valida, y verás que todo el mundo dentro del rol del oficial de cumplimiento, a pesar de que actúa con independencia, nunca va a actuar solo. Voy a necesitar de un montón de partes interesadas que me ayudan a validar todo este tipo de habilidades en los procesos. Eso es muy importante tenerlo en el radar. Entender que la gestión de riesgos en una empresa tiene que ser efectiva. Gestionar los riesgos en una organización es un proceso continuo que requiere un montón de habilidades, de competencias, de análisis especiales para poder identificar, evaluar, mitigar. La ciencia, la disciplina de la gestión de riesgos tiene un montón de aristas espectaculares. Para quienes nos gustan la gestión de riesgos, para quienes la hemos profundizado en un montón de métodos de evaluación, yo les cuento que podemos hacer una gestión de riesgos efectiva, que sea una gestión de riesgos enriquecida para la organización, que le sirva a la empresa para la toma de decisiones. Como yo le digo a muchas compañías y a muchos de los estudiantes, no montes una gestión de riesgos porque se vea bonita para presentársela a un auditor, porque eso no tiene ningún sentido. Sí, para eso pues no tomes cursos, para eso no te entrenes, para eso no, simplemente deja una foto ahí de la gestión de riesgos y ya está. No, tiene que funcionar y ser efectiva en muchos de los procesos que ejecutamos dentro de la organización. Y finalmente, de todo esto que el oficial de cumplimiento tiene que tener, pues es la comunicación efectiva que tengamos a diferentes audiencias dentro de la organización. El poder comunicarnos de forma clara, de forma efectiva, con la alta dirección, con los empleados, con las autoridades, con los auditores, con los consultores, de hecho hasta con las mismas tipos de personas que ingresan a la organización, hasta dentro de los mismos tipos de población que tenemos en una organización. Es importante que tengamos una comunicación efectiva y que seamos de alguna manera esos gestores
de que hacerlo bien es lo correcto, equipo. Hacerlo bien literalmente es lo correcto. El rol del profesional de la gestión del cumplimiento es clave para todas las organizaciones en Latinoamérica. Y yo te quiero invitar a ti a que nos ayudes a que literalmente este mensaje de los oficiales de cumplimiento, de realmente quien ejecuta ese rol, se potencie en Latinoamérica, se potencie en las organizaciones y que literalmente los oficiales de cumplimiento, todas las personas que hacemos parte de todo este ecosistema de la estandarización, del ecosistema de las buenas prácticas, del ecosistema de los programas de seguridad, del ecosistema de la gestión de riesgo, de alguna u otra manera, ayudemos a que Latinoamérica sea más productiva y sea más competitiva.